Este solo día añadido a mi condena fue lo que marcó la diferencia entre una cárcel normal y la pesadilla interminable de la prisión de Pembina. ¿Ah? Se suponía que iba a cumplir 364 días. Ese era el trato. Pero al juez no le gustó mi actitud, lo que demonios que eso significara, así que lo convirtió en 365. Listo. Un año era el mínimo para prisión. Mi abogado armó un escándalo enorme, pero no sirvió de nada. No fue culpa mía. De hecho, es él quien va a publicar este comunicado en la prensa o filtrarlo en internet si el Grupo Correccional Guardián, GCG, intenta ponernos una orden judicial. La gente tiene que saber lo que pasó en la prisión de Pembina. Voy a decirlo claramente, estaba embrujada. Pensarás que bromeo, que estoy loco o mintiendo, pero no tienes ni idea. Las prisiones embrujadas no son como te las imaginas. Esos sitios que se anuncian y hacen visitas guiadas son una broma de mal gusto comparados con la realidad. La cosa se puso tan mal que incluso puedes buscar la solicitud oficial de quiebra del GCG. Esa mierda lo sacó del negocio con su primera prisión. Y ahí mismo, en los documentos legales, usando una antigua ley española de 1857 para presentar una reclamación al seguro. Se lee: existencia de la prisión de Pembina confirmada por la autoridad autonómica y dos notarios que presenciaron en persona la afectación sobrenatural hasta el punto de hacer imposible la continuidad del negocio. No era ni siquiera la primera vez que la cerraban por ese motivo, pero siempre había sanguijuelas dispuestas a comprarla y reabrirla, esperando sacar dinero del ciudadano común. Y a mí me metieron en ese agujero infernal sin conocer ni un solo detalle de su historia. Ahora, no me malinterpretes, el edificio en sí no estaba tan mal. Sobre todo para algo construido en 1853. Era un gran cubo de piedra, bajo, pesado, estrecho, pero mucho menos aislado que una prisión moderna. Podíamos ver muchas de las celdas a nuestro alrededor. Solo había un pasillo principal por planta. Estábamos lo bastante cerca como para pasarnos cosas entre los barrotes. Teníamos algo de interacción humana real, y podría haber sido peor. Había 5 plantas, capacidad para 500 presos. Cuando llegué, tenía varios compañeros de celda, y escuché que había 2000 tipos encerrados. Me lo creí. Eso cambió pronto. No hablé con nadie durante las primeras 3 semanas. Nunca le había estado en una prisión de verdad. Estaba destrozado por dentro. No quería aceptar que iba a pasar un año entero atrapado en ese sitio con otros 3 tipos y conmigo mismo. Toda la prisión parecía llena de hombres salvajes. La planta baja empezaba a gritar y a entrar en pánico en mitad de la noche. Nosotros estábamos en la última planta, pero podíamos oír sus alaridos resonando por aquel diseño antiguo y abierto, como si estuvieran justo a nuestro lado. Yo pensaba que los presos de abajo estaban todos locos, hasta que los guardias no aparecieron para despertarnos el primer día de mi 4ª semana. Cuando me desperté en mi rincón sin que ningún puto guardia golpeara los barrotes, por fin tuve que hablar. Le pregunté a uno de mis compañeros de celda, Dante, ¿qué estaba pasando? Nunca olvidaré el miedo en su voz cuando dijo algo que debería habernos hecho sentir felices. Los guardias se han ido, tío. Los presos hablaban en voz baja entre celdas y gritaban entre plantas, comunicándose con susurros y llamadas. Lo único que pudimos deducir fue que algo en la primera planta había hecho que todos renunciaran y protestaran. Claro, debían de ser los gritos nocturnos. No, excepto que no pudimos obtener ninguna noticia desde abajo. Estaba completamente en silencio. Los de la segunda planta llamaron durante horas. Decían que alguien estaba ahí abajo, que oían pasos arrastrándose de vez en cuando, pero quien fuera, no decía ni una sola palabra. Fue entonces cuando Dante mencionó por primera vez las historias locas sobre la primera planta. Murmuró que esperaba que nada de eso fuera verdad. Cuando le pregunté, solo negó con la cabeza. Nada, tío, nada. Nunca tuvo sentido. Empezamos a preocuparnos cuando pasó el día y nadie vino a sacarnos para el desayuno. Luego nadie vino para el almuerzo. El tiempo que solíamos pasar en el patio llegó y se fue. La gente empezó a ponerse nerviosa. En las celdas de nuestra izquierda, el amigo de Dante, Guillermo, empezó a decir que pasáramos la voz, que nos calmáramos y compartiéramos cualquier comida que tuviéramos guardada. Recuerdo haberle preguntado a Dante, ¿de verdad es tan grave? Nos han quitado comidas y patio durante un día o 2, antes me dijo, pero los otros 2 tipos de nuestra celda no parecían convencidos. Pero no así, dijo uno.
Siempre se aseguraban de que supiéramos por qué. Nunca simplemente desaparecían. Alguien nos pasó trozos de pan duro entre los barrotes. Se agradecía muchísimo. Los nuevos guardias no aparecieron hasta un día entero después. Ese día nos dejaron salir bastante al patio, pero parecían más perdidos que nosotros. Observamos desde lejos cómo Guillermo le preguntaba a un guardia qué había pasado. El guardia se encogió de hombros. No lo sé. GSG pagaba bien por contratación rápida, así que me apunté. ¿Y los presos de la primera planta?, preguntó Guillermo. Seguíamos oyendo pasos abajo. Miramos al salir al patio, pero no vimos a nadie. El guardia frunció el ceño. No hay nadie ahí. Los trasladaron a todos. ¿Trasladaron? ¿Qué coño significa eso? Significa que instituciones penitenciarias los recuperó. Volvieron a custodia estatal porque la empresa no podía con ellos, ¿sí? Tenía sentido. Si esa planta estaba llena de locos, la primera cárcel privada local no tendría experiencia para manejarlos. Pero estos nuevos guardias ni siquiera sabían manejarnos a nosotros. Eran la mitad que antes. No conocían las rutinas ni sabían quiénes eran los peligrosos. Como resultado, eran distantes, asustados, bruscos. Todos, excepto uno. Kevin. Kevin no fue el primer guardia en tratarnos como seres humanos, pero para entonces era el único que quedaba. Contaba chistes en el patio. Nunca nos pegó. Nos miraba a los ojos cuando hablaba. Fue a buscar papeleo para confirmar que los locos realmente habían sido trasladados, pero tardó 3 meses en conseguir esa información del GSG. Y para cuando nos dijo que había recibido respuesta, casi nos habíamos olvidado del asunto. 2 noches después, quizá 2 horas después del apagado de luces, los presos de la segunda planta empezaron a gritar. Dante se incorporó de un salto y cayó accidentalmente sobre uno de nuestros compañeros de celda antes de gritar: ¡Mierda! ¡Joder! Debe de ser un incendio. Otros tipos de nuestra fila empezaron a golpear los barrotes, gritando ahí a los guardias, pero los uniformes pasaron corriendo sin decirnos nada y bajaron las escaleras. Podíamos oírlos gritar órdenes abajo y luego alzar la voz, confundidos. Los gritos de los presos se oían con más claridad desde la segunda planta y sonaban aterrorizados por algo en concreto, pidiendo ayuda. El sonido de rejas cerrándose de golpe y gente corriendo llegó hasta nosotros tras unos 10 minutos de gritos. Y luego, silencio. Nos quedamos sentados en la oscuridad, esperando y escuchando, hasta que amaneció. Cuando llegó el nuevo turno, estaban sorprendidos y desorientados. Kevin pasó por allí y nos preguntó qué había ocurrido. Le contamos lo que sabíamos. Bajó a comprobarlo y encontró las puertas abiertas y la segunda planta completamente vacía. No había ninguna señal de lo que había pasado, pero prometió consultar con la empresa y averiguar si los presos desaparecidos habían sido trasladados de nuevo a toda prisa, ¿eh? Dante se aferró hacia los barrotes y se aseguró de que Kevin lo miraba. Por favor, averigua qué demonios anda caminando ahí abajo por la noche. Kevin parpadeó. Quiero decir, yo soy del turno de día. No sé qué puedo hacer. Pero ¿a qué te refieres? Los presos se han ido. Entonces se lo explicamos con dureza, pero en voz baja. Los de la tercera planta dicen que aún oyen a alguien. Quizá 2 o 3 personas arrastrando los pies cada hora, más o menos hasta el amanecer. Supongo que puedo ir a mirar ahora mismo. Dante metió la mano entre los barrotes y lo agarró del uniforme. Algo que normalmente nos habría costado una paliza. Escúchame, no entres ahí solo. Quédate en la escalera si no hay alguien contigo. Kevin asintió con miedo. Parecía que por fin entendía lo asustados que estábamos. Hizo un gesto a otro guardia para que se acercara y Dante lo soltó. Pero durante toda una estación no pasó nada más. El turno de noche había dimitido y contrataron más guardias con un sueldo aún más alto. Kevin y otro uniformado revisaron las 2 primeras plantas, pero no encontraron nada. Dante pensaba que era porque miraban de día, pero no estaba dispuesto a pedirle a nuestro único amigo que se arriesgara. Unos 3 meses después, más o menos a mitad de mi condena, yo había empezado a dibujar, así que tenía papel y bolígrafo. Nos despertamos en mitad de la noche con todos los presos de la tercera planta gritando en pánico absoluto. Esta vez tuvimos menos miedo durante el suceso en sí. Guillermo ofreció 500 euros de su cuenta del economato a un guardia que pasó corriendo. Si volvía para contarnos qué estaba pasando, Dante escuchaba con atención, intentando distinguir gritos concretos de la tercera planta entre el caos general. Y yo anotaba cualquier palabra que él creyera oír
Al final quedaron frases sueltas: Jesucristo, me está matando. Dios, dejadnos salir. Viene hacia aquí. No nos asustó tanto en el momento porque ya lo habíamos vivido 2 veces, pero esta vez el miedo a largo plazo fue mucho más profundo. Ahora sabíamos con certeza que volvería a pasar. Y cualquier preso que tenía medios empezó a mover abogados y a hacer todo lo posible por trasladarse a otras cárceles, incluso si eso significaba peores condiciones. El problema era que el sistema penitenciario español ya estaba saturado, que era precisamente la razón por la que aquella prisión privada había abierto, así que cada preso que se iba hacía que fuera aún más difícil para los que quedábamos. Nuestros 2 compañeros de celda se trasladaron, dejándonos más espacio. Eso estuvo bien, pero era un consuelo mínimo. Al parecer, el rumor empezó a correr fuera y la solución de la empresa, en vez de pagar aún más a los guardias, fue eliminar por completo el turno de noche, dejando solo a un pobre desgraciado. Kevin estaba bastante molesto. No había recibido ningún aumento, pero ya empezaba a creernos de verdad. Para entonces llevaba tiempo allí. Sabía que no éramos mentirosos. Y demasiados presos le habían dicho que oían a alguien caminar por la primera, segunda y tercera planta al azar durante la noche. Solo unos pocos pasos, a veces hasta 20. Pasaba de vez en cuando. Y solo una vez había durado tanto que pensaron que se había detenido para siempre. Un tipo de la 4ª planta dijo que oyó una carrera completa de un extremo del pasillo de la 3ª planta al otro, tan clara que esperaba ver a un guardia subir corriendo por la escalera, pero no apareció nadie. Se cortó las muñecas y lo trasladaron por baja médica al día siguiente. Así que, sí, nos lo tomamos en serio. Todo eso fue suficiente para que Kevin empezara a investigar por su cuenta fuera de la prisión. En el 7º mes de mi condena vino a vernos, pálido, a nuestro lado, entre los barrotes. Guillermo le preguntó: ¿qué has averiguado? Kevin tenía el gesto sombrío. Hay mucha mierda por ahí fuera, pero este sitio aparece mencionado muchas veces. Ya lo cerraron antes, pero siempre me bloquean cuando pido documentos históricos. El caso es que no creo que cerrar la prisión solucione el problema. Escuchad esto. Sacó una libreta para consultar. 2 sacerdotes canadienses, el padre Norberto Preventura y Severo de Molán, visitaron esta zona en 1818, antes incluso de que fuera un municipio oficial. Eso fue cuando la compañía de la bahía de Hudson dominaba todo esto. Hizo una pausa. Este lugar era entonces el mayor núcleo de la región, así que el puesto comercial estaba lleno. Los sacerdotes eligieron dormir al aire libre, donde el río local se une con el gran río. La leyenda dice que una visión de una mujer en descomposición apareció esa noche y robó la vida de uno de ellos. Los 2 hombres negociaron con ella para repartirse los años de vida que les quedaban. Quedaron condenados a vivir solo 35 años más. En lugar de los 70 que les restaban, Severo recibió además 1 mes y 20 días extra como regalo de su amigo por el sacrificio. Se detuvo, como si esperara que sacáramos la conclusión, y ambos murieron 35 años después. Yo sabía que aquella prisión tenía algo terrible, pero eso no significaba que tuviera que creerlo todo. Déjame adivinar, dije. Con 1 mes y 20 días de diferencia. Kevin asintió. Dante resopló. ¿Es verdad? Tío, insistió Kevin. Las fechas de muerte están ahí mismo. Y escucha esto: 35 años después de 1818, nos lleva a 1853, el año en que se construyó la prisión. Justo en el lugar donde acamparon aquella noche. En la confluencia de los ríos. No sabía qué significaba todo eso, pero empecé a sentirme muy incómodo. Está aquí mismo, ¿verdad? Kevin hablaba completamente en serio. Creo que hay algo aquí, algo muy antiguo. Le pregunté a un conocido. Tiene familiares, Chippewa, en la zona de la montaña Tortuga. Ellos conocen la historia del río mejor que nadie. Su tío le dijo que nunca durmiera en la confluencia de esos ríos, que algo vive bajo tierra, que despierta con el cambio de las estaciones. Nos quedamos en silencio un instante. Sí, sonaba a folclore absurdo, pero era tan buena teoría como cualquier otra. Fuera lo que fuese, iba a volver y no era amistoso. Guillermo habló con Kevin unos minutos más, pero Dante permaneció en silencio. Cuando Kevin se fue, le pregunté: ¿qué te pasa? Se sentó en una de las literas ahora vacías y me dijo: me quedan otros 5 años aquí dentro. No tengo dinero para un abogado. Tu condena se acabará antes de que nos llegue a nosotros.
Y entonces me quedaré aquí solo. Ocurriría así, no había forma de estar seguro. Volverá en 2 meses para la cuarta planta y 3 meses después para nosotros. Yo podría salir una semana antes, o llegar un día tarde. No parece ser exacto. Se quedó mirando al suelo. Lo que quiero decir es que de verdad espero que salgas antes de que venga. No supe qué decir después de eso, así que me limité a sentarme en mi rincón, como siempre hacía. No pasó mucho tiempo hasta que supimos que KSG se iba a pique. La avalancha desesperada de traslados había enfurecido a la administración y la empresa perdió un contrato clave para una segunda instalación. Los inversores se retiraron o algo así. El número de guardias se recortó sin piedad. Kevin aceptó una bajada de sueldo para quedarse como el único guardia del turno de día. Solo quedan 2 presos en la cuarta planta, nos dijo a los 20 que aún seguíamos allí. Cuando se acercaba la semana en la que esperábamos que ocurriera, creo que debería quedarme solo para ver qué demonios pasa ahí abajo. Los antiguos guardias a los que he preguntado están muertos de miedo. Se negaron a hablar. Algunos incluso se pusieron violentos solo porque pregunté. No pasa nada, le dijo Guillermo. Tienes un hijo en casa. Ellos estarán aquí para verlo. Los 20 que quedábamos en la quinta planta nos sentamos en nuestras celdas cuando cayó la noche, rezando y escuchando. El lunes por la noche no pasó nada. Los 2 de abajo nos gritaban de vez en cuando que todo estaba tranquilo. El martes por la noche, nada. Pero la tensión crecía, y a veces podíamos oírlos respirar con dificultad ahí abajo. Solo podíamos imaginar la adrenalina recorriéndolos cada minuto hasta el amanecer. El miércoles por la noche, nada. Aún así, algo había cambiado en el aire. La prisión estaba mucho más silenciosa ahora que 2000 hombres se habían convertido en 22. Creí sentir una especie de latido sutil en el ambiente, golpeando la realidad como si fuera una lámina de papel muy fina. Es solo tu imaginación, susurró Dante. Ninguno de nosotros estaba dispuesto a hablar más alto que eso. El jueves por la noche, ese latido se convirtió en la sensación de pasos acercándose desde muy lejos. Chicos, gritó Guillermo desde su celda. ¿Todo bien ahí abajo? ¿Seguís ahí? Uno de los hombres respondió desde abajo. Lo siento, está en la puerta, está llamando. ¿Qué cojones significa eso?, gritó Guillermo. No hubo respuesta. El viernes por la noche, esa era la noche en que ocurriría. Durante todo el día, los 2 de la cuarta planta tiraron y golpearon los barrotes, suplicando que lo sacaran de allí. Kevin estaba dividido. Tras 2 horas escuchando esas súplicas, se le ocurrió una idea y trasladó a ambos a nuestra planta. Si no hay nadie en la cuarta, dijo, intentando sonar animado, entonces estaremos todos a salvo. ¿No? En voz alta. Estuvimos de acuerdo, pero nos estábamos engañando. Cuando apareció el guardia nocturno, entró en pánico y devolvió a los 2 hombres a la cuarta planta. Dijo en voz alta lo que todos estábamos pensando. Si no hay nadie en la cuarta planta, entonces subirá directamente a la quinta y nos llevará a todos. ¿En qué demonios estaba pensando Kevin? Tuve que escuchar durante horas los sollozos esa noche. Fue la prueba más dura de mi vida. Quería gritarle al guardia nocturno. Quería pedirle que sacara a esos hombres de allí. Pero si lo hacía, sabía que aquello que venía nos encontraría a todos. El momento en que ocurrió fue como una mano fría sobre mi hombro. ¿Qué está pasando ahí abajo?, gritó Dante. El hombre que no estaba sollozando respondió. Está cambiando. ¿Qué está pasando? Dinos, exigió Guillermo. Es rojo. ¿Qué es rojo?, gritó Guillermo. Desesperado. ¡Joder! ¿Qué es rojo? Miramos por el pasillo al guardia nocturno, que estaba de pie, escuchando. Con el miedo clavado en el cuerpo, los gritos empezaron unos segundos después. Esta vez, solo una planta más abajo. Podíamos oír cada palabra con claridad. El preso que sollozaba chilló, ahí, está ahí. El hombre que se había estado comunicando con nosotros empezó a golpear los barrotes enloquecido, incoherente, dominado por el pánico. Y entonces, de forma extraña, se detuvo. Los 20 nos aferramos a los barrotes, incapaces de ayudar, incapaces de huir. Muchos lloraban, pero por lo demás permanecimos en silencio. Gritar habría sido ahogar las últimas palabras de los hombres de abajo, pero estuvieron inquietantemente callados durante casi 2 horas. Esperamos en un silencio extraño mientras pasos aleatorios recorrían la cuarta planta de vez en cuando. ¿Qué estaba pasando por primera vez?
Las víctimas de lo que fuera aquello habían elegido callar en lugar de pedir ayuda. ¿Por qué aún haría eso alguna diferencia? Por fin, el hombre que sollozaba rompió el silencio. Dios mío, va hacia vosotros. Cállate, dijo. Te verá. Distráelo. Golpead los barrotes. El sonido del metal resonó por la escalera. Lo sabe, dijo el hombre, aterrado. Lo sabe. Jesucristo, haced algo. Ya no estábamos en silencio. Repetimos ese ruego, más alto, gritándoselo al guardia. ¡Haz algo! Él se quedó allí, literalmente temblando dentro de sus botas. Guillermo le gritó. Reacciona a los otros guardias y los presos lograron escapar. Tú también puedes. Sea lo que sea. No te seguirás si los sacas y te vas, grité. Van a morir ahí abajo. Dante lanzó su zapato, y el golpe contra la pared sacó por fin al guardia de su terror. Corrió hacia la escalera y bajó. Lo primero que le oímos decir fue, Madre de Cristo. El hombre que sollozaba volvió a gritar, ¡por aquí! ¡Por el amor de Dios! ¡Sacadnos! El otro preso no decía nada, pero podíamos oír su respiración agitada, su terror puro, y luego eso también se apagó. Entonces oímos un zumbador y todas las puertas de la cuarta planta se abrieron de golpe. Siguieron sonidos de jadeos, carreras y alguien arrastrando algo. La prisión quedó en silencio, y así, sin más, volvimos a estar solos. La prisión, antes abarrotada, se sentía ahora terroríficamente grande y vacía, con solo 20 de nosotros y ningún guardia. Esa noche, el sonido inconfundible de pasos resonó desde abajo. Conté el tiempo lo mejor que pude, 45 minutos. Luego alguien dio 3 pasos fuera de una celda y entró en el pasillo. 1 hora y 6 minutos. Alguien corrió 10 pasos por el pasillo y se detuvo en seco. 28 minutos después, los pasos se acercaron a la escalera, pero luego entraron en una celda y se apagaron. Lo extraño era que quienquiera que fuese sonaba descalzo, y el inicio y el final de los trayectos no coincidían. Donde terminaban los pasos casi nunca estaba cerca de donde volvían a empezar más tarde. Cuando llegó el amanecer, estábamos paralizados por un silencio aterrorizado. No nos movíamos. Hizo falta que llegara Kevin, para que empezáramos a reaccionar de nuevo. Con GG o en proceso de quiebra, ya no teníamos guardia nocturno en absoluto. Si venía a por nosotros, no habría nadie que nos sacara como a los demás. Apenas hablábamos, apenas comíamos. Cada día que pasaba era como un grano de arena cayendo de un reloj de arena, marcando nuestras ejecuciones. Algunos compañeros empezaron a confesar delitos que ni siquiera habían cometido solo para que los trasladaran a un supermaxe fuera de la región. La única alternativa era esa, o los intentos de suicidio. 1 a 1. Kevin escoltó o arrastró a los hombres fuera de nuestra planta. 20 se convirtieron en 15, luego en 10, y al final quedamos solo. Dante, Guillermo y yo, con Kevin. 3 presos y un guardia. 4 hombres esperando el final. Pasábamos las semanas jugando ahí a las cartas. Para mí, sería un año completo en ese lugar, pero podría jurar que había pasado una vida entera en esa celda. No podía pensar, no recordaba la vida antes, no podía imaginar sobrevivir después. Cada día rezaba para que llegara un traslado, pero el sistema penitenciario ya estaba harto de nosotros y los jueces habían dejado de aceptar casos de la prisión de Pembina. No sabían que solo quedábamos 3. Nadie lo sabía. Contactamos con los medios, llamamos a la oficina del gobernador, armamos ruido, y eso fue peor que el silencio, porque resultó que a nadie le importaba. No quedaba nadie en Iquique siguiendo la situación. Kevin no conseguía que nadie le cogiera el teléfono. Las nóminas, es decir, solo la suya, estaban en manos de una empresa externa que no sabía nada de los procedimientos en curso. Se acercó la semana. El lunes por la noche no pasó nada. Estábamos como estatuas, solos, esperando la señal del verdugo. Al amanecer suspiramos. Volvimos a movernos. Dante me preguntó, ¿sales el viernes? Asentí. Si todo iba como antes, saldría ese mismo día. Mientras me fuera antes del anochecer, estaría a salvo. El martes por la noche no pasó nada. 2 de 2. Solo faltaba un día más. Aguanté esa oscuridad hasta notar que algo en la prisión había cambiado. Un latido sutil parecía golpear nuestros rostros, nuestros oídos, nuestros ojos. Había llegado un día antes que la última vez, aquella mañana.
Guillermo me dio una palmada en el brazo mientras nos asomábamos entre los barrotes. Lo siento, tío. Dante negó con la cabeza, furioso. No iba a salir a tiempo. El miércoles por la noche, el latido se transformó en el sonido de pasos que se acercaban desde una distancia imposible. Creo que pasé todo el día de pie junto a los barrotes, los dedos clavados en el metal con la misma fuerza que la tensión en el aire y en nuestras mentes. Esto no podía pasar. Esto no iba a pasar. Mi abogado entraría y diría que había conseguido que el juez retirara ese día extra injusto. Un día, un maldito día. Aunque hubiera cumplido el año entero en esa prisión, un día seguía siendo la diferencia entre la vida y la muerte. Déjenme salir de una vez, por el amor de Dios. Pero a nadie le importó, nadie escuchó. Me gustaría decirte que Kevin se quedó hasta tarde esa noche. Me gustaría decirte que cuando toda la planta empezó a brillar en rojo los pasillos, las celdas, la piedra misma, cuando aquella abominación impía comenzó a despertar con el cambio de estación, cuando los pasos lejanos se convirtieron en un visitante a la puerta de nuestras mentes, me gustaría decirte que Kevin estaba allí, que pulsó el botón, que abrió las puertas y nos dejó salir a todos. Me gustaría decirte que no vi nada y que no quedé roto para siempre, que no arañé las paredes de mi celda mientras aquello se acercaba lentamente, avanzando unos pocos pasos cada 20 o 17 minutos. Me gustaría decirte que los tres lo logramos huir y escapar de ese horror hecho realidad, con manos putrefactas y ojos ciegos irradiando una luz carmesí mientras nos buscaba al azar. Pero no puedo darte un final satisfactorio. La empresa de pagos despidió a Kevin y cambió las cerraduras del recinto. Según su documentación, todos los presos habían sido trasladados y creían que él estaba cobrando por vigilar una prisión vacía. Nos dejaron allí 11 días antes de que se descubriera el error. 11 noches con esa cosa. Durante 11 días, pasamos hambre. Durante 11 noches, permanecimos completamente inmóviles, sin atrevernos a movernos, a respirar, ni siquiera a mirar a un lado u otro. Sabía más o menos dónde estábamos. Se quedaba justo fuera de nuestras celdas durante horas y, a veces, atravesaba los barrotes y tanteaba las camas, desafiándonos a hacer el más mínimo movimiento. Cuando has pasado 6 horas mirando a los ojos ciegos y carmesíes de un demonio en descomposición, sin atreverte a parpadear por miedo a que oiga el movimiento del aire, cuando has visto lo que ha visto, los mundos que ha recorrido reflejados en un rojo infernal, lo entiendes. A nadie le importa. Me gustaría decirte que Kevin existió de verdad.